KDD. KDD es una metodología, un proceso para hacer minería de datos. Entonces, lo primero que hay que entender es el proceso de minería de datos, que es muy similar al proceso de Big Data, digamos, ¿no? Que implica un conjunto de pasos para hacer minería de datos. Obvio, la primera etapa de la minería de datos es, por supuesto, entender el objetivo, qué es lo que quiero descubrir, porque acá el término que se utiliza mucho en minería de datos es descubrir datos ocultos, o información oculta en los datos, ¿entiendes? ¿Sí? Aquí, a diferencia de lo que estábamos haciendo en otro que es cuantitativo, digamos, mira, yo quiero sacar no sé cuántos goles hizo, quiero eso obvio es básicamente consulta en SQL, digamos, para obtenerla. La minería de datos no hago minería de datos para ver quiénes son, qué equipo metió más goles, ¿me entiendes? Porque eso no vas a descubrir nada, no vas a hacer una consulta y sabes quién es el que metió más goles, ¿no? Se trata la minería de datos de ir y calcular algún dato, digamos, ¿no? Sino otra vez el término, lo que cuesta entender es ese concepto de descubrir información en los datos. ¿Sí? A ver, se trata de aplicar un conjunto de algoritmos que existen para este tipo de análisis. Obvio no lo van a hacer, no es algo que lo tienen que inventar ustedes, sino es utilizar simplemente los algoritmos que las herramientas de este tipo contienen para poder hacer análisis de datos y descubrir datos. ¿En qué consiste la primera tarea de esto? Es entender lo que quiere obtener. Y vamos a tratar de un poco aclarar ese tema, igual que lo otro, a veces dicen que entienden, pero a la hora de la verdad no terminan de entender lo que se quiere hacer. A ver, ¿cuáles son las soluciones más típicas en el mundo comercial? A ver, para entender, digamos, un poco. A ver, hay algo que seguramente han escuchado, digamos, ¿no? Y uno de los casos típicos en análisis de datos es analizar ciertos patrones de comportamiento. Por ejemplo, en el caso de clientes, digamos, ¿no? La idea de los algoritmos es determinar ciertos patrones de comportamiento que tienen los clientes. No es que voy a hacer, digamos, ¿no? Para saber cuánto me compra un cliente o cosas por el estilo, sino qué significa identificar patrones de comportamiento, digamos, en un conjunto de clientes. A ver, el tema más típico en las tiendas es determinar, digamos, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de productos consume un determinado cliente, digamos, en ciertas circunstancias. A ver, en muchas tiendas que ya están aplicando este tema de minería de datos, digamos, ¿no? Tratan de ver qué productos son los que consumen cierto tipo de clientes, ¿ya? Entonces, no sé si han escuchado hablar del término profile. Perfil. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen en las redes sociales un poco? Entonces, lo que van acumulando es información de ustedes, qué compran, qué tipo de productos, qué les gusta, qué no les gusta, digamos, ¿no? Y van generando lo que se llama un perfil del cliente. ¿Para qué? Para que cuando alguien intente vender algo, digamos, ¿no? O quiera venderle algo, puedan direccionarlo hacia el tipo de perfil que está más susceptible a comprar el producto que está vendiendo, ¿right? Entonces, analizan el comportamiento de compra de un cliente, sus hábitos de compra. ¿Qué compra? ¿Con qué frecuencia lo compra? ¿Cuándo compra? Digamos, ¿no? ¿Desde a qué hora compra? ¿Qué días compra? ¿Qué tipo de productos compra? Cuando compra este producto, ¿qué otros productos compra? Digamos, ¿no? Entonces, generar a partir de esa información un perfil y, por supuesto, cuando toca vender algo, determinar cuáles son esos perfiles que están más susceptibles a comprar ese producto
para poderle ofrecer ese producto. ¿Sí? Entonces, cuando yo, los algoritmos de minería de datos analizan sus datos y ven cuál es el comportamiento de compra que tiene, como si lo miráramos, agarraras a una persona y miraras todo lo que compra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que descubres cuando ves, digamos, imagínate que te pasan ahí, mira, todas son estas facturas de lo que compra este tipo, ¿no? Y entonces comienzas a mirar, y al mirar todas las facturas de compra comienzas a encontrar algunos patrones de comportamiento. A mirar todo el tiempo, es que a quién le gusta tanto, no sé, ponerle pues las herramientas, digamos, ¿no? Porque ves que mucho compra herramientas, que no es algo normal que vaya a comprar algo, ¿no? O mira, siempre compra a final del mes, o es cuando más compra, entonces comienzas a descubrir ciertos patrones de comportamiento. Entonces lo que hace el algoritmo es hacer eso que haría el ser humano, pero obvio, si tú le pasas miles de facturas, digamos, agarras, no sé, un Hipermaxi, por ejemplo, y le dices, toma, ¿sabes cuántas facturas al día emite? Ya, casi 12.000 facturas al día, solo aquí en Santa Cruz. Entonces, si tú ves de un mes, digamos, ¿no? Tendrías ya más de 100.000 facturas, digamos, en solo un lugar, y tendrías a nivel nacional unas 700.000 facturas, digamos, ¿no? Y a ver, ponete a alguien, a ver, mira qué es lo que son, ¿no? No terminaría nunca, necesitarías un ejército de tipos mirando. En cambio, un algoritmo de minería de datos, en unos cuantos minutos, encuentra esos patrones, digamos, de comportamiento y puede generar tu resultado. ¿Para qué? Para que, obvio, el Hipermaxi tome algunas medidas comerciales, digamos, determine qué productos debe ofrecer estos días, digamos, porque es cuando la gente más compra ese producto, qué promociones debe hacer para mejorar su venta en ciertos productos que no se están vendiendo, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que les interesa analizar, ¿no? Para poder, obvio, mejorar sus ventas. Los primeros usos que se le hizo a nivel comercial, digamos, no sé si han visto en los supermercados. ¿Han ido alguna vez a un supermercado? ¿Sí? A ver, hay una cosa que te vas a dar, no sé si le dieron cuenta. A ver, ¿cuál aquí? Creo que la más grande es Hipermaxi, de las cadenas de supermercados, digamos, ¿no? A ver, cuando vas a un Hipermaxi y a otro, ¿qué has notado? Son los mismos. No, pero cuando entras, ¿te has dado cuenta que la distribución de sus productos son similares? ¿Me entiendes? ¿No? Tú vas a uno y vas al otro y los sectores, la distribución es casi igual, digamos, ¿no? ¿Sí? Ahora, esa distribución de los productos, de cómo están presentados, dónde, en qué lugar, digamos, no es que se le ocurrió, digamos, a alguien un día, no, hagamos igualito, ¿no? Sino otra vez tiene que ver con cuando vendo. Si yo voy a un supermercado y el sector del este siempre se encuentra acá y este allá, me es más familiar. No pierdo el tiempo buscando y a veces por buscar no termino comprando. Pero si el tipo me la facilita, ¿me entiendes? Entonces va a hacer que yo compre más de lo que debería haber comprado si eso tuviera todo un desastre. ¿Me entiendes? Vamos. Entonces no están organizados a la que te criaste y porque a alguien se le ocurrió. No, porque han visto que hay un comportamiento, una tendencia. ¿Sí? De compra del usuario. Entonces, desde cómo coloco y dónde coloco las cosas. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se analiza el comportamiento del comprador. Uno de los principales análisis que hacen es qué productos, cuando yo compro, qué otros productos compro asociados a esto. ¿Sí? Y por lo tanto intenta ponérmelo cercano. Si yo compro pan, y obvio, compro mantequilla, seguro que al ladito del pan, ¿me entiendes?, está la mantequilla. ¿Sí? Porque si yo pongo acá la venta de pan, algunos no hacían esto. Aquí estaba la venta de pan y la mantequilla estaba al otro lado. ¿Sí?
Entonces no van a vender mantequilla, digamos, ¿no? Porque el tipo va a venir, va a ver el pan y se va a ir, digamos, ¿no? Pero si yo se la pongo al lado, digamos, ¿no? Lo más probable es que compre y compre mantequilla. Y no solamente eso, cuando me lo colocan de tal manera, aunque a veces uno no es consciente de ese tema, me hacen comprar, a veces hasta cuando no lo necesito, solo por el hecho que lo veo ahí. No sé si alguna vez le ha pasado, pero a mí me pasa mucho, digamos, ¿no? Que voy y compro, y ya veo el queso, pues ahí, no, ya. Y llego allá y 2 de queso sin abrir ahí, digamos, ¿no? Pero ya, como estaba ahí, porque uno no va a estar llamando y preguntando, ya te sé queso, digamos, ¿no? O si ya compré, digamos, no alguien más compró. Entonces, la ubicación, aunque parezca algo trivial, es muy importante. Entonces, lo superanaliza la información esa con algoritmos como este para ver cómo es el comportamiento del consumidor, qué compra, qué producto está relacionado para ponerlo cerca, ¿verdad? Y acomodarlo. Y desde que compra, ¿qué es lo que más compra cuando entra? ¿Qué es lo primero que quieres que vea cuando entra? ¿Y qué es lo último que quieres que vea cuando sale? Hay una cosa en los super que si no sé si lo han notado. ¿Sí? ¿Han visto dónde los ponen todos los dulces? Cuando va A la salida de la cajita en la caja. ¿Saben por qué lo ponen allí? Por los niños. Ajá. Porque si lo pones en otro lado, no vas a vender. Si lo pones ahí, digamos, ¿no? Y no es que a uno se le ocurrió, es que notaron un comportamiento, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de que si lo ponen ahí, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces es más probable que le compren. Si lo ponen en otro lado, lo más probable es que no lo compren. Entonces todo tiene un sentido, no es al azar. ¿Qué ponen abajo? ¿Qué ponen arriba? ¿Verdad? El orden también no es algo al azar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo eso, ¿y en base a qué lo analizan eso? En base a todas las ventas que tienen ahí. ¿Sí? De hecho, en otros lugares ya no solamente analizan eso, sino analizan vos cuando llegás, cuál es el camino que seguís en el sur. ¿Qué camino seguís? Entonces ya tienen cámaras de cada cliente han como mapeado el camino que sigue. Y entonces, cuando veo el camino que sigue, el camino más común de mis 1000 clientes que me visitan, digamos, ¿no? Entonces, tengo un resumen de una ruta que es la más probable que va a seguir el cliente. Entonces, en esa ruta pongo todo lo que quiero que se venda más. Entonces, los super en realidad viven con la plata de otros. Si quiere, el super es el negocio que trabaja con dinero de otros. En realidad el super, a los proveedores le dejan el producto y le pagan cuando ellos lo venden. No es que te dejo que pagar nada, a fin de mes vení y veamos si te pago. Ya no es. Entonces, ellos, cada lugar, cada sector, tiene su precio. Vos vendés este producto, querés estar en la góndola, digamos, al frente en este pasillo, poniendo. Está vendido todo, no es que, yo lo pongo acá. No, pagando para estar ahí. En los lugares esos importantes donde, ¿está de acuerdo? Entonces, todo eso se analiza en función de los datos que, ¿estamos de acuerdo? Es obvio, si tú pusieras a una persona y comenzaras a decirle que analice ese, seguramente se va a dar cuenta de cierto comportamiento y lo podría hacer. Pero son tantos los datos, tantos los que ya no lo pueden hacer personas. Antes lo hacían personas, ahora lo hacen algoritmos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de eso se trata, de tomar datos y analizarlos, ¿no? Pero obvio no estás buscando algo cuantitativo que puedes calcular, sino descubrir ciertos patrones de comportamiento.
comportamiento de los datos, ¿sí? Tendencia de los datos. Otro típico uso de la minería de datos es, ya no son patrones, sino buscas tendencias, por ejemplo. Ustedes vieron algo de eso, de hecho, utilizaron algoritmos que es típico en minería de datos, digamos, no sé si vieron investigación operativa. ¿Ustedes vieron? ¿Vieron? Hay un algoritmo que se llama Simplex. Ese es un algoritmo de minería de datos. ¿Qué es lo que hacían con ese algoritmo? Mucho tiempo. ¿Cómo primero los nombres? ¿Ya? ¿Qué tratas de este? Obvio de predecir, digamos, ¿no? En el futuro, digamos, ¿no? Es igual que vieron también en estadísticas, tratas de predecir cómo van a ser mis ventas el próximo año. ¿Sí? O de no ir con ese juego. ¿Qué es lo que haces? Es tratar de predecir cómo van a ser. ¿Y cómo predices? No es tampoco que agarras una bola de cristal, ¿no?, para predecir, sino ves las tendencias, cómo están. Eso es lo que hacen los analistas, ven cómo está la tendencia y obvio tratan de extrapolar, digamos, o proyectar esa tendencia en el futuro para predecir cómo se va a dar. Obvio esto no es ciencia exacta, ¿no? Es como cuando dice, un candidato dice, bueno, hacen una para tratar de predecir quién va a ganar, ¿verdad? Una elección, porque lo que agarran es analizan datos de una encuesta y tratan de predecir cómo va a ser en el futuro esas elecciones, ¿se entiende? ¿Sí? No es nada del otro mundo, digamos. Lo mismo hacemos en los negocios. Obvio, trato de predecir. Quiero predecir, por ejemplo, en el mundo de los negocios, ¿qué es lo típico? Intentas predecir cuánto tengo que comprar o qué productos tengo que traer o en qué tiempo tengo que traerlos para poder estar abastecido para cierta época. Obvio, no se trata solamente de decir, no, entonces trae algo para que no, traer porque eso tiene un costo. No se trata solamente de decir, me quiero anticipar y voy a traer una determinada cantidad, es predecir adecuadamente esos valores, porque si traes no hay ningún problema y si no se vende, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí con el producto, un montón de dinero que está sin movimiento, ¿no? Entonces, tienes ese problema. No se trata solo de decir, voy a comprar en demasía para evitar que me falte. Lo que se trata es de predecir cómo van a estar las ventas para poderse anticipar, digamos, ¿no? Y tomar buenas decisiones. Obvio, pues, tienes dos problemas. Si traes demasiado, vas a perder plata. Si traes no suficiente o insuficiente, vas a perder plata. ¿Me entiendes? Entonces estás en los dos extremos. Si por no perder la venta traes demasiado, igual vas a perder dinero. Entonces tienes que tratar de predecir lo justo para no perder, sino ganar. Porque cuando no vendes, pierdes la oportunidad de haber ganado dinero. Tiene muchas otras consecuencias el hecho de no tener, ¿verdad? Y el tener demasiado también tiene un costo, digamos, ¿no? De dinero movilizado ahí, digamos, ¿no? Y de costos de almacenamiento, digamos, que tienes que pagarlo. Y por supuesto, si no lo vendes, ¿qué haces con eso? Tienes dinero ahí y no te queda más que después liquidarlo como sea, digamos, ese producto, digamos, y hasta el final terminar perdiendo dinero, ¿ya? Entonces, de eso se trata la minería de datos, ¿no? De predecir también información, y para eso también hay algoritmos predictivos, se llama, que te permiten analizar datos y predecir cómo se van a comportar en el futuro esos datos para tomar decisiones basadas en esas predicciones. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Entonces, de eso se trata la minería de datos, es tomar datos y tratar de analizarlos. Obvio, no estás haciendo un análisis cuantitativo como lo que estamos haciendo en Ataurado, sino tratar de descubrir información. ¿Sí? Entonces, en todos los campos actualmente se utilizan estas herramientas para poder analizar los datos y tomar decisiones. ¿Sí?
En el ejemplo ese que tienen que hacer, se tiene un conjunto obvio. ¿Cuáles son los hechos, los datos que analizan? Ahí es un conjunto de registros de cómo se aplicó una determinada droga, digamos, en medicina, digamos, y sus resultados, ¿no? Y por supuesto luego lo que haces es utilizar esos datos para predecir, digamos, cuál es la mejor droga en ciertas circunstancias, qué deberías aplicar, digamos, dadas las circunstancias. Entonces, ¿por qué? Porque tienes miles de datos que te arrojan, digamos, resultados. Y al analizar esos resultados te das cuenta de que en ciertas circunstancias estos medicamentos, estas cosas se comportaron mejor. Entonces, cuando tienes esta situación, utilizas esos datos para poder tomar una decisión de cuál debería ser la combinación o el tipo de tratamiento que tienes que dar. Entonces, a mayor cantidad de información va a ser más correcta la solución que puedas obtener. Entonces, a eso se le llama aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que el computador, cada vez que le vas dejando datos, de alguna manera va aprendiendo de esos y luego lo puede utilizar ese conocimiento para tomar una decisión. En el futuro, digamos, eso es lo que va a ocurrir. Están alimentando las computadoras, digamos, con información. Es como que, imagínate, todo lo que ocurrió en un hospital con ti. A ver, ¿qué pasó? Te di esto y no te resultó todo. ¿Cómo evolucionó hasta que te sanaste o hasta que te fuiste al otro lado? Pero tienes miles de esos casos, millones de esos casos de mucha gente en todas partes con ciertos síntomas, ciertas características, ciertos procedimientos que están registrados. Entonces, agarras un computador y le metes todo eso y aprendes. Y sabes mejor que el médico ahora para tratar. Porque tiene la información de millones de casos que ocurrió y él puede analizar esos millones de casos y determinar cuál es la mejor manera de tratar. El futuro va ahí, el computador te va a tratar. Y con mayor exactitud de lo que ¿qué es un humano? ¿Cuántos casos conoce en su vida? 10, 20, 30, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos puede analizar, digamos, ¿no? ¿Cuánto le da la experiencia contra millones que va a tener? Obvio, la inteligencia artificial, el futuro de la medicina, aunque no la crean, va a ser como, ¿lo han visto en las películas? ¿Sí? Vas a entrar a una cámara, te va a escanear el computador, te va a sacar sangre, hacerte los análisis y te va a dar un diagnóstico y te va a dar un tratamiento. Ir al médico va a ir y hacerte revisar con una computadora, digamos, ¿no? ¿Sí? Ese es el futuro de la era. ¿Sí? Todavía no lo quieren decir, pero eso es lo que va a ocurrir, digamos. Ya existen, digamos, ¿no? Sistemas expertos en medicina que, obvio, tratan a pacientes. Lugares donde no hay un médico, ¿me entiendes? Y computaría más exacto, digamos, que el médico. Todavía tienen sus reservas en términos de si es correcto o no, digamos, ¿no? Pero el futuro es ese, ¿verdad? Software que analiza datos y en función de esos datos aprende y te permite tomar decisiones en base a eso, ¿verdad? Créanmelo, tu próxima ida al médico va a ser ir a una cabina y es más exacto, ¿no? Es como, ¿han visto Terminator? Mira. Así va a ser el futuro y peor con la IA, con los algoritmos de inteligencia artificial, digamos. No va a haber médicos que le ganen a la computadora a determinar las causas y los tratamientos, porque es imposible que el ser humano pueda tener ese nivel de análisis, digamos, ¿no? Y obvio, una base de datos con tanta información, digamos, ¿no? Es imposible que un ser humano pueda dar un tratamiento más acertado que lo que podría dar una computadora. Todavía va a haber su gente cuando se trate de operar, aunque ya también tenemos sistemas que son autónomos y pueden operar ciertos tipos de cosas.
Entonces tampoco no se preocupen, cuando pueden van a ser atendidos por un robotcito, digamos, ¿no? Vamos a hacer Ya, lo que pasa es que hay otro tipo, es la clásica, ¿no? Es adaptarse o morir en términos de revolución humana. Al final siempre los cambios han tenido ese tema, ¿no? Cuando comenzamos a utilizar máquinas, tractores, ¿verdad? ¿Sí? Hoy un tractor, una máquina hace el trabajo que hacían antes cientos o miles de personas, ¿no? Y cuando comenzaron a aparecer, dijeron, bueno, se acabaron los trabajos. Solo que cambian de trabajo, nada más, porque obvio las máquinas, ¿vale? Si no te adaptas, digamos, a los cambios, por supuesto que va a haber hartos cambios en el futuro, digamos, ¿no? Con este tema, y muchos trabajos van a aparecer, pero van a aparecer otros, digamos, ¿no? Entonces o te adaptas o terminas cayendo en el tema, ¿no? La suerte de ustedes es que están en el trabajo que todavía no va a ser sustituido. ¿Ya? Pero eso es porque el cliente la mayoría de las veces no sabe ni lo que quiere. No saben lo que quieren, qué cosa. Su software, ¿no? Por ejemplo, con otras personas que vi en internet que supuestamente se apoyaban con ChatGPT para hacer sus proyectos y eso, tenían que, lo más específico posible, tenían que describir lo que querían, y aún así terminaban teniendo huecos en sus requerimientos para hacer. Sí, obvio. O sea, hay una persona que ya tiene los conocimientos que haga eso, o sea, ya, pero que otra persona que no tenga nada que ver con el área, que trate de describir con exactitud lo que quiere que haga. Claro, siempre es necesario, digamos, ¿no? Hasta que evolucione a un nivel mayor de inteligencia, siempre va a ser necesario el humano, ¿no? Pero el tema es que la evolución de la inteligencia artificial es alta. Si quieres, ¿cómo era hace 30 años? ¿Cómo es ahora? Ahora, si te imaginas cómo va a ser desde aquí, ni siquiera estamos hablando de 1000 años, ¿cómo va a ser dentro de 30 años más, digamos, ¿no? Y solo piensa, ¿cuánto llevamos con las computadoras? Más de 70 años. No es nada, el tiempo de la humanidad no es nada, es nada. Entonces, si piensas de aquí a 1000 años, si es que no nos dieron un meteorito antes, digamos, ¿no? De aquí a 1000 años, ¿cómo va a estar? ¿Sí? Si te das cuenta, hace apenas menos de 100 años no teníamos nada. ¿Sí? Entonces, está creciendo exponencialmente la cosa, todo con la inteligencia está creciendo. Entonces va a ser mucho más rápido, digamos, ¿no? La evolución esa que lo que ha ocurrido en miles de años, ¿no? ¿Cuánto ha pasado desde que andamos en apenas 200 años, digamos, ¿no? Y estábamos en caballo todavía, digamos, ¿no? Y ahorita ya estamos llegando a Marte, digamos. Imagínate dentro de 500 años más, digamos. ¿Dónde vamos a estar si no es tu hijo ya va a estar en otra generación? Va a haber cambios enormes y si no te adaptas a esos cambios, entonces algo va a pasar, ¿no? Porque es harto el cambio que se va a dar. Antes tardaban harto de darse el cambio, ¿no? Tenían tiempo las generaciones de acostumbrarse a esos cambios, ¿no? Porque pasaban hartos años, varias generaciones. Ahorita los cambios se van a dar mucho más rápido, entonces tiene que ser más rápido para adaptarse a esos cambios. Entonces, finalmente la minería de datos es eso, es aplicación de la inteligencia artificial en el análisis de datos. De hecho, ya se está utilizando mucho estas nuevas versiones de inteligencia artificial para análisis de datos. Ahorita nosotros estamos trabajando ya en proyectos para analizar datos, digamos, utilizando estas herramientas últimas. Y es increíble la calidad y las posibilidades que tienen ya de análisis de datos, ¿no?
y la velocidad a la cual lo puedes hacer. Todavía lo que vamos a ver de esto son algoritmos bien básicos, digamos, ¿no? Ni siquiera son esos algoritmos que ya están apareciendo nuevos, digamos, es donde es enorme el salto, digamos, cada año. Ya pueden hacer cosas bastante avanzadas en cuanto al análisis. Entonces, esas nuevas herramientas de inteligencia artificial van a revolucionar muchísimo también el análisis de datos, porque ya la vas a poder incorporar muy fácilmente en el análisis de datos. Todavía las que vamos a ver acá son la mayoría de esos algoritmos que vamos a ver son algoritmos que fueron hechos en los 60, 70. Algunos llegan a los 80. ¿Me entiendes? Son de esa época. No es que ayer lo hicieron, algo por decir. La mayoría de las herramientas actualmente de minería de datos que utilizan esos algoritmos son de la época de los 60, 70, digamos, ¿no? Y algunos están bordeando los 80. Ni siquiera estamos hablando de esta última generación, ¿no? de algoritmos, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la metodología? Obvio, primero tener claro lo que vas a analizar, y ahí vamos a estar un buen rato en ese tema. A ver, les voy a plantear un problema, digamos, ¿no? Y lo que quiero ver es si tienen idea de qué es lo que se podría analizar ahí, ¿sí? Desde el punto de vista de minería de datos, por supuesto. A ver, un típico escenario, digamos, ¿no? ¿Sí? Un típico escenario vamos a tomar en el área de la salud, digamos, ¿no? Obvio, ¿qué es lo que hacen en todas partes del mundo, incluyendo acá? Todos los hospitales y centros de salud están obligados por ley a reportar todas las cosas que hacen, ¿no? Y todos los pacientes que llegaron, las cosas que ocurrieron, están obligados a reportar, ¿no? Entonces, en teoría, todo el mundo reporta, digamos, los casos que atendieron todos los días, ¿me entiendes? ¿Sí? Y eso se va almacenando en una base de datos. ¿Y por qué se necesita que se haga eso? Porque obvio alguien quiere analizar esa información para anticiparse y tomar decisiones, ¿no? Entonces, para poder, en todos los países tienen sistemas de alerta temprana, digamos que están software que están todo el tiempo analizando esa información para detectar ciertos patrones inusuales en la salud, digamos, y poder alertar para tomar medidas, ¿se entiende, verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso lo hacen en todos los países, en unos más avanzados y en otros menos avanzados, pero hasta aquí hacen eso y se tiene. Obvio, aquí a nivel departamental lo centraliza el CEDES, creo que se llama, ¿sí? Le reportan todo al CEDES, digamos, ¿no? Y los CEDES reportan todo al nivel central, ¿no? En todos los países tienen mecanismos similares para hacer esto. Entonces, en ese escenario, digamos, ¿no? De ¿qué podrías entender como cosas que se podrían descubrir o utilizar a partir de la información? Porque lo que tiene información clásica de un sistema es, ¿no? ¿Me el paciente, los síntomas que presentó, su tratamiento, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que es. Entonces, es un sistema tradicional, digamos, que guarda información. Pero ¿qué puedes hacer luego con esa información? Prevenir un brote de una nueva enfermedad. Sí, pero ¿qué análisis es lo que harías? ¿Qué tratarías de descubrir con esa información? Las temporadas donde hay ascenso y descenso del contagio. Ya, en función de eso, lo que normalmente hacen esta gente es obvio generar o quieren que generen alertas cuando se comienza a presentar cierto tipo de casos, de patologías similares, porque no es que van específicamente a algo. Puede aparecer una nueva enfermedad, que ni siquiera estaba registrada, y obvio lo que quieren es que el sistema se dé cuenta
cuando se comienzan a presentar esos tipos de casos. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Analizar las características, cosas comunes que están presentando. Algunos les puede llamar, digamos, no es solamente, mira, son los síntomas. Se da cuenta que son síntomas, aunque los hayan clasificado de manera diferente, porque aquí un médico dijo, no, estás poco resfriado, no, esta manera, ¿sí? Pero el software se da cuenta que están presentando, ¿sí?, características similares, detecta un patrón, dice, hay algo acá, ¿entiendes? Que por allá le está llamando por acá le está llamando otra cosa, pero algo está pasando acá, ¿no? Genera una alerta que se están presentando casos, no es que él agarra y dice, a ver, vamos a ver, contemos cuántos casos y bueno, saquemos la alerta si la cantidad hace un code de no sé, HN1A, mayor a mandado un... No, porque eso no es minería de datos, ¿no? Y no se trata de ir, digamos, y decir, bueno, voy a poner una alerta ahí, saca una consulta por eso, ¿me entiendes? Porque no necesitas eso, digamos, ¿no? Obvio, puedes sacar un cuadro y ver cuáles son las enfermedades que están teniendo. Ascenso, descenso, ¿qué es lo que sacan todos los días? Dicen, no, tantos casos se presentan. No están utilizando minería de datos para decirle cuántos casos se presentaron de COVID hoy día, cuántos sanaron, cuántos se murieron. No es minería de datos, simplemente como le llegan todos los casos, ellos simplemente lo cuentan, pues, ¿no? Eso no es minería de datos, ¿sí? O que hoy día se aumentaron los casos, no están haciendo minería de datos, solo están sumando, ¿verdad? Haciendo un con y generando un gráfico a partir de eso no es minería de datos. Minería de datos es pasarle todo eso y que detecte ese inusual comportamiento, aunque estuvieran mal clasificados, ¿verdad? Porque no se basa en solo el hecho de que cómo lo diagnosticaron esa enfermedad, sino qué tipo de síntomas está presentando, digamos, ¿no? Qué características, a qué está asociado, a qué áreas de la población, a qué sectores, para darse cuenta que, mira, están presentándose muchos casos de esto en niños, ¿verdad? ¿Sí? En niños con ciertas características. Eso es lo que va a descubrir un algoritmo de minería de datos. ¿Sí? No va a ir simplemente a sacar y decir, a ver, contemos cuántos resfriados hubieron hoy día. Eso no es minería, eso es un data warehouse que le pueden hacer, ¿no? A lo del CEDER, que le muestre un grafiquito con con las cantidades. ¿Nos entendemos? ¿Sí? ¿Qué otro típico uso ahí, por ejemplo, que hacen en otros lados, digamos, ¿no? Y es que en muchos de esos se utilizan medicamentos, pero al final no sabes los resultados de esos medicamentos, cuántos de esos que han sido efectivos en ciertos tratamientos y no se están utilizando de manera equivocada. Lo que ocurre con los medicamentos es que a veces hacen uso de los medicamentos de manera no racional, innecesaria, y hacen que ciertos tipos de virus o bacterias se vuelvan resistentes a esos medicamentos porque están siendo mal utilizados, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Bolivia, en general, el otro día estaba escuchando en el seguro, no saben, ni siquiera saben qué proporción o qué tipo de medicamentos son los que están siendo utilizados, en qué tipo de tratamientos, para qué tipo de personas, porque no hay un análisis de esa información. Este medicamento, para qué tipo de patología está siendo utilizado, para qué tipo de paciente está utilizado, en qué condiciones está siendo utilizado, para analizar y ver si realmente están haciendo un uso apropiado de esos medicamentos. No se trata de contar cuántas veces recetaron paracetamol. ¿Me entiendes? ¿No? Eso lo puedo calcular, ¿me entiendes? Porque si tengo información de todo eso, puedo saber cuántas pastillas de paracetamol se recetaron hoy día o cuánto se está gastando en paracetamol, digamos, ¿no? En esto. Si no, otra vez un algoritmo, si le das esos datos, lo que trata de descubrir es si están haciendo un uso apropiado
de esos medicamentos. Eso no lo puedes hacer con ir y contar o sumar, sino tienes que analizar, digamos, ¿no?, todos los casos y qué pasó con esos casos. Mira, en la mayoría de los casos han aplicado, pero no han pasado nada con el paciente. ¿A qué tipo de pacientes le están aplicando eso? ¿Es el uso apropiado? Porque quizás no es para niños, no debería aplicarse a pacientes que tienen ciertas características, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de descubrir con estos algoritmos. No ir a contar, digamos, ¿no?, cuánto paracetamol receté, digamos, ¿no?, o cuánto he gastado de plata, porque eso a veces también les interesa, digamos, ¿no? ¿Sí? Eso no hay necesidad de hacer minería de datos, puedes ir y simplemente hacer un zoom, un con, meter un promedio de cuánto estás recetando por día, ¿no? Lo que quieres es analizar lo que haría un ser humano, ¿no? Si le muestras todos los casos, mira, si todas las veces están recetando esta cosa, pero al final no hace nada, ¿no? Lo están empeorando, o un médico, cuando ve esos datos, alguien que entiende, no, esto no deberían estar aplicando este tratamiento, digamos, a esta gente, porque lo está complicando más en vez de curarlo, ¿no? Pero nadie hace ese tipo de análisis. En otro lado sí lo hacen, digamos, ¿no? Y cuando detectan ciertas cosas comienzan a prohibirlo, o obligando a que cambien de tratamiento, porque ya se han dado cuenta que eso no está dando resultados, que está generando cierto tipo de problemas. Entonces, ese es el tipo de cosas que se hacen en minería de datos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, obvio, a partir de datos comunes que generan los sistemas, ¿no? Pero que si vas más allá de solo contar, sumar, digamos, ¿no?, y analizar, de eso se trata. Entonces hay tres tipos de técnicas que se utilizan, las tres técnicas más básicas que se utilizan en minería de datos, que tienen que ver con clasificación, asociación y agrupamiento. Son las tres técnicas básicas de minería. No son las únicas, por supuesto, hay muchas más, pero por lo menos sean felices si logran entender esas tres básicas, ¿no?, que tienen que ver con clasificación, agrupamiento y asociación. Entonces, vamos a hablar un poco de esas técnicas para que entiendan un poco el concepto de qué significan esas técnicas. Pero lo más fácil, lo más común, lo más fácil de entender debería ser las técnicas de agrupamiento. A ver, en inglés le dicen clustering, ¿verdad? Agrupar. ¿Ya? Entonces, a ver, lo que hacemos normalmente, o lo que tiende a hacer el ser humano, es la tarea más simple para analizar datos, es tratarlo de agrupar por algún criterio. Por ejemplo, si tú quieres ver, no sé, a ver, ¿han visto vacas alguna vez? ¿Sí? Entonces, imagínate que está teniendo problemas, se te están enfermando el ganado, mucho ganado, digamos, y has notado que hay muchos que se están enfermando, digamos, ¿no? Se están muriendo mucho animal de algún tipo, digamos, ¿no? Y obvio, la primera idea de ver qué es lo que está pasando es tratar de agrupar, ¿no? A ver, a estos, es como que los separar, ¿no? A ver, estos son los sanos, digamos, ¿no? Estos son los enfermos, y si ves distintos tipos de comportamiento, a ver estos que tienen este tipo de cosas, digamos, que tienen este otro tipo de cosas. ¿Para qué? ¿Para qué haces esa agrupación? ¿Para qué harías eso? Porque si lo sigues dejando todo justo ahí, no vas a descubrir nada, ¿verdad? Solo vas a comenzar a contar y a esperar que no sigan muriendo, ¿no? Entonces, si los agrupas, ¿qué logras con agrupar? ¿Ya fue? Trate de identificar esas características que tienen. Por ejemplo, los sanos, ¿no? Estos son los enfermos, y tratas de ver en esos enfermos qué cosas tienen en común, ¿verdad? Si notas distintos tipos de cosas, entonces tratas de separarlos otra vez para identificar, digamos, las cosas. Entonces nosotros normalmente agrupamos para eso, ¿no? Para poder, si yo digo, a ver, ¿quién es? A ver, las mujeres para un lado, los hombres para otro.
haciendo es agrupando, ¿me entiendes? ¿Sí? Lo estoy agrupando, porque quiero ver algo, o quiero hacer algo, ¿me entiendes? Y entonces la primera tendencia de los seres humanos en el tratar de identificar cosas, características, comportamientos, digamos, es agrupando, ¿sí? Por esas características comunes. Yo le digo, a ver, todos los que usan lentes para acá y todos los que no usan lentes para allá. Entonces tomo una o muchas características y los trato de agrupar, para luego ver entre los que usan lentes, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué usan lentes? Si quisiera saber por qué hay tantos con lentes, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es la técnica más habitual. Entonces, ¿qué es lo que hace un algoritmo de minería de datos en la agrupación? Tú le das un conjunto de datos, tú no le dices cómo lo va a agrupar, porque obvio, si le dices cómo lo va a agrupar, ya lo harías vos la agrupación. El algoritmo es el que trata de descubrir qué cosas en común tienen para agrupar. Él lo que hace es eso, el algoritmo hace los grupos, no es que vos le das. Lo más que le deciden al algoritmo es cuántos grupos querés que te identifique, pero no le dices cuáles son esos grupos, porque él es el que intenta el algoritmo descubrir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué grupo? Y en base a qué, normalmente la técnica más básica de la agrupación, que también lo vieron alguna vez, supongo que en estructura de datos vieron este algoritmo, que se llama el besito más próximo. ¿Grafo? ¿Cómo? ¿De grafo? Ajá. Vieron ese algoritmo, entonces ese es el algoritmo más básico de agrupación. Entonces se llama un pivote, digamos, n pivotes, digamos, ¿no? Agarra al azar, escojo a este bicho, vos vas a hacer uno, vos vas a hacer otro, vos vas a hacer otro. Y luego comienza a agarrar este bicho a ver a quién te parece más. A este o a este. ¿Me entiendes? Entonces vos te pareces más a él. Vas a ese grupo. Pero ¿cómo determina cuán parecido es un objeto a otro? Eso depende de los atributos que tengas de ese objeto. Si yo tengo 10 atributos, tengo su estatura, tengo su peso, tengo su edad, tengo su nombre, tengo su fecha de nacimiento, entonces lo comparo, ¿no? ¿A quién es más parecido en el peso, en la edad? Todos los ves. Vos sos más parecido a este. ¿Estás de acuerdo? Y entonces voy a formar grupos con esos pivotes. Y obvio, si yo le dije al algoritmo que quiero formar 3 grupos, me va a agrupar. Allá quizás aparezcan 10 con él, aquí solo 3 y aquí solo 5. ¿Sí? Entonces se van a formar grupos. ¿Por qué están juntos estos? Porque son más parecidos. Entonces, ¿qué acaba de descubrir el algoritmo? ¿En qué se parecen esos bichos de ahí? ¿Qué parecido tienen? ¿Por qué hay más allá? ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Por qué hay menos? Obvio, hay cosas que nos hacen más, la mayoría tienen ese conjunto de características que tiene ese grupo allá y hay grupos más reducidos. Si yo, por ejemplo, les pidiera aquí todos sus gustos, ¿me entiendes? En música, en deporte, obvio, en todo, ¿verdad? Pidiera todo eso y le pasas a un algoritmo, ¿me entiendes? Los va a agrupar por esas características. Y obvio, quizás aparezcan unos 3 luministas allá, digamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque obvio tienen cosas en común, les gusta el rosado, ¿ya? Entonces, van a esto, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que hace el algoritmo en términos generales, encontrar esas características comunes que tienen y los agrupa. Entonces, eso es lo que descubrís un algoritmo de agrupamiento. Le das un montón de datos y te los clasifica, te los agrupa de alguna manera, pero no es al azar, sino en función de las cosas similares que encuentres. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿para qué te sirve a ti? Si tú tienes no sé, ponerle, alguna vez hicieron un análisis en una cadena de gimnasios, digamos, similar a esto, obvio, le metes todos tus clientes ahí, le metes los datos que tienes para que te los agrupe, ¿no? Y entonces descubres qué cosas en común tiene. Mira, había habido harto que me gusta esta cosa, entonces les ofreceré un programa orientado
a lo que le gusta a ellos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces hay pocos que les gusta esto, entonces le ofreceré algo más puntual a ellos, digamos, ¿no? O simplemente los ignoraré, digamos, ¿no? En mi promoción, ¿están de acuerdo? Entonces, esa es la idea de agrupar, identificar cosas en común para luego utilizar esa información en la toma de decisión, ¿sí? Y en el mundo de los negocios se utiliza mucho el tema. Otro área donde se utiliza mucho el asunto de la agrupación, digamos, ¿no? Y lo utilizan mucho, no sé si han visto las series o películas de detectives, ¿sí? Entonces se utiliza mucho en criminalística. En otros países tienen bases de datos donde obvio, todas las policías registran sus casos, ¿verdad? Y todo eso va a una base de datos central. Y luego ahí meten algoritmos para analizar esas cosas y agrupar. Y luego poder analizar. Obvio, y el más típico resultado de esa agrupación se llaman mapas de criminalidad. Entonces, demuestran un mapa donde agarraron todos los casos que se dieron y los agruparon, ¿me entiendes? Y generaron un mapa con manchas. Lo miras el mapa y dices, mira, esta zona, ¿me entiendes? Es donde más robos hay, ¿no? ¿Por qué? Porque obvio, tomaron todos los casos, ¿me entiendes? Los agruparon y te muestra un mapa lleno de manchas y cuando alguien lo mira, obvio puede utilizar esa información para tomar decisiones. Ah, mira, aquí hay que ir, o mira, aquí los lunes. ¿Qué tienen en común todas estas zonas? Que los lunes se producen en esta zona la mayoría. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mandar a alguien los lunes allá. ¿Sí? Entonces, en la policía se utiliza mucho esto. No sé si aquí harán algo de eso. Ahora, ¿no? Entonces, ya, donde muestres cómo están agrupados los distintos delitos por zonas, por áreas, por ¿no? Cómo se comportan, y entonces vas a notar cierto comportamiento, ¿verdad? Que se dan, cosas similares que se dan. Y obvio, eso te ayuda a tomar decisiones. ¿Sí? No sé si aquí lo harán, pero no es tan difícil hacer. No sé por qué no lo hacen. ¿Sí? No tienen supongo que no quieren, no sé, pues ¿dónde sería para lograr esto? Si tendrán una base de datos central. Y obvio, pues a nivel de gobierno, a nivel de estado, municipios, lo típico es, no sé si has escuchado hablar, hay asociaciones que son obvias, digamos, ¿no? Pero igual utilizan este tipo de cosas. A ver, ocurrió un crimen, lo acribillaron en la calle a un Entonces, ¿qué es lo que dice el policía? Ajuste de cuenta. Entonces, ¿qué está? Es una asociación que ya han hecho. Si ocurrió en estas cosas, entonces lo asocian a un tipo de comportamiento de delito. Ah, mira, y aunque no lo hagan, ellos saben varias de esas cosas. No sé si las saben porque se las estudian o les indican de memoria, no creo que las saquen de análisis de datos, digamos. Pero hay asociaciones que, obvio, ¿por qué han aprendido estas asociaciones? Porque como han visto miles de casos, cientos de casos, y entonces cuando se daba este tipo de comportamiento, este era el resultado. Entonces ya hay una asociación, digamos, indirecta. No sé si porque cogieron un software o porque la gente se da cuenta, ¿no? Porque esto no es que el software fue el único que se dio cuenta, sino sale porque la gente entendió cómo se da cuenta de esas cosas y llevaron un software para que haga lo mismo, ¿no? Al revés. Entonces, otra típica asociación que hacen en criminología es, si por ejemplo agarran y matan en su casa a alguien le pusieron 40 puñaladas, ¿no? Obvio, eso es típico, digamos, de que es alguien cercano a porque nadie va y le roba y una nomás escapa, pues, ¿no? Pero el que le tira 40 es porque tiene algo personal y ahí, ¿no? Entonces, si es un asalto y no ocurre eso, ¿no? Porque la mayoría o el 99% es alguien que, entonces hay un montón de esas asociaciones. Entonces por eso los policías saben ya, cuando ocurre esto, ya ellos de memoria, no sé de dónde se la saben, digamos, ¿no? Pero obvio, no es solamente aquí, ya saben que tienen que ir con la gente más
cercana a ellos, que no es alguien que entró al azar ahí, que es. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y lo mismo, si lo envenenaron, ¿me entiendes? Lo más probable es que fue una mujer. Otra es por asociación, porque en la mayoría de los casos de los crímenes con veneno es el favorito de las mujeres. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, hay un montón de ese tipo en criminología de asociaciones que ya se han hecho en base a miles de casos que se han estudiado. Entonces, en otros países, por eso es que cuando produce un crimen con ciertas características, ya, no sé si han visto, el FBI o agencias de ese tipo, ya pueden generar un perfil del criminal. ¿Y por qué pueden generar un perfil? De hecho, a un cierto tipo, ya el perfil dice, es una persona de tal tipo, con tales características. ¿Por qué? Porque en miles de casos que se han dado, esas son las cosas comunes cuando hubo ese tipo de delito. Ya hay una asociación, entonces se utiliza. En el mundo comercial, digamos, ¿no? Otra típica situación de asociación, digamos, ¿no? Es la que les mencionaba, digamos, ¿no? En la cadena, mírenlo, está en internet el caso de Walmart. Walmart es una cadena de supermercados. Y por supuesto, Walmart en la época de los 80, 90 hizo un análisis de la gente para determinar cómo estaban asociadas las compras de los clientes. Cuando un cliente compra algo, ¿qué es lo que compra? Lo típico, ¿no? Si compra leche, va a comprar pan, digamos. ¿Verdad? Hay ciertas asociaciones que ya son obvias, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitaba ver esas asociaciones? Para eso que les comenté hace rato. Entonces, fueron los primeros que analizaron sus datos para ver cómo lo acomodaban los productos, digamos, ¿no? Entonces, analizaron cómo estaba asociado un producto con otro para ponerlos juntos, digamos, ¿no? Para que cuando el tipo compre esto, como compre el otro, si se lo pongo al lado, seguro que me lo compre, ¿verdad? Entonces, hicieron ese análisis en la era de los 80 para determinar cómo deberían acomodar los productos, viendo la asociación, ¿no? Y ahí, si lo leen, hay un caso curioso, digamos, ¿no? En una de esas reglas de la asociación salió que cuando compran cerveza también compraban pañales. Y obvio, igual que a cualquiera, yo cuando leí el artículo ese en la época de los 90 me llamó la atención que tiene que ver cerveza con pañal, ¿no? Sí, pero era una de las reglas que salían en las compras, ¿no? Que cuando compraban cerveza también compraban pañales, ¿no? Y lo mismo a los investigadores les llamó la atención que tiene que ver para cerveza con pañal, ¿no? Y obvio, como este análisis fue hecho en Europa, digamos, ¿no? En los mercados de Europa, resulta que en el estudio ya fino de las cosas, ¿y quiénes eran esos que compraban? Eran parejas jóvenes, recién casados, digamos, ¿no? Que obvio están acostumbrados a, como ustedes, digamos, ¿no? A los fines de semana salir a tomarse un trago, pero como recién estaban casados y tenían hijos pequeños, no podían hacer eso, pues no iban a salir con el hijo a comprar, así que iban los recién casados con hijos pequeños, iban al supermercado y como estaban acostumbrados a tomarse su cervecita, compraban cervecita también, pues, ¿no? Y de paso los pañales, digamos, ¿no? Entonces era ese extracto de población, digamos, el que tenía ese comportamiento, parejas jóvenes con hijos pequeños, digamos, ¿no? Que tenían ese comportamiento, ¿no? Algún día les va a pasar, digamos, cuando salgan de acá, se casen, tengan los hijos, van a ver que van a ir a comprar pañales y cerveza. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Y así, digamos, ese estudio arrojó un conjunto de reglas de asociación, cómo estaban relacionados los productos, unos con otros, y eso fue lo que con solo ese acomodo de productos, Walmart en esa época, con ese estudio que hizo, incrementó más de 10% su venta. ¿Saben cuántos millones significa eso? ¿Sí? Solo con el hecho de cómo acomodar, incrementó. Por eso es un caso de estudio, digamos, en esto de minería de datos, y que cuando leen sobre minería de datos se van a topar con ese caso, porque fue uno de los primeros y más sonados casos de cómo utilizar esta información para tomar decisiones. Fue una de las primeras veces que se hizo en el mundo comercial, digamos, ¿no? Análisis, se dieron cuenta que
era muy importante analizar los datos, porque incrementos de ese tipo en ventas es altísimo, ¿verdad? Puede parecerle poco, pero es un montón de dinero, ¿me entiendes? Paga todo lo que quiera, digamos, ¿no? El estudio de eso. Y desde esa época, de hace más de 40 años, las empresas grandes como esta todo el tiempo analizan su información para... actualmente, obvio, cosas mucho más avanzadas que esas, por supuesto, digamos, ¿no? Para seguir mejorando su ventas. ¿Estamos? Entonces, agrupamiento es una técnica, es como agrupar buscando ciertas características. Asociación es ver de qué manera unas cosas están relacionadas con otras, que a veces uno no las ve, pero cuando analiza los casos se da cuenta de que hay una asociación, hay una relación entre ciertos tipos de comportamientos y otros, digamos, y de eso se trata los algoritmos asociados, descubrir esas cosas que no están tan a la vista, ¿no? ¿Estamos? Lo mismo utilizan en la medicina para descubrir, por ejemplo, no sé si han visto en la película, hay una pandemia y no saben qué diablo, o hubieron muchos casos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Tratan de buscar una asociación. Entonces, no sé si han visto la película, los traen a los tipos a ver qué comiste, a dónde viajaste, qué hiciste lo último de este enero, para ver si encuentran alguna relación. Mira, toditos los que se enfermaron, o la mayoría, viajaron al exterior, a tal país o a tal región. Ya tiene una pista. Ya. O la mayoría de estos comió en tal lugar o comió esta cosa, y descubren de dónde se originó el esto, porque tratan de buscar. Eso es lo que hace el software. Si le dan todos esos casos, trata de ver todos esos datos y encontrar una asociación entre ciertos tipos de comportamiento. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Digamos que sí. Algo. La otra técnica común se llama, para terminar, se llama clasificación. Esta es un poco más compleja de entender. A ver, ¿por qué? Porque es lo mismo que lo confunden mucho con agrupamiento. Pero clasificación es lo mismo que herencia. Si quieres clasificar, cuando en realidad creo yo subclase, lo que estoy haciendo es clasificando. Cuando creo una estructura de herencia, lo que estoy haciendo es clasificando, no agrupando. La agrupación es diferente. Si yo tengo vacas blancas y vacas negras, yo las puedo agrupar en vacas blancas y vacas negras. No la puedo crear una clase vacas blancas y una subclase vacas negras, porque no estoy haciendo una clasificación. La gente lo confunde mucho, la clasificación con la agrupación. ¿Sí? O yo no puedo agarrar y clasificar en, no sé, sillas con vacas, digamos, porque ambas tienen 4 patas. ¿Sí? No es una clasificación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es más compleja la clasificación. A ver, yo clasifico las cosas por no los valores, los agrupo por los valores. Vos estás porque vos sos luminístico. ¿Cuál es el atributo? El atributo es equipo preferido. El valor para este es luz y para el otro es oriente. El valor de ese atributo. Entonces, las clasificaciones se hacen en función del valor de las agrupaciones se hacen en función del valor de los atributos. ¿Comprendo o no? ¿Sí? Igual que las vacas, yo los clasifico, los dos tienen color, es el mismo atributo. Igual que aquí en equipo de preferencia, el mismo atributo tienen los dos. El valor es lo que cambia. ¿Me entiendes? El atributo es color, el valor es blanca y el negro. ¿Me entiendes? Yo lo puedo agrupar por ese valor, porque son iguales o similares los valores. Pero no es clasificar. Clasificar lo clasificas por comportamiento y atributos similares. No el valor, el atributo, el comportamiento. Entonces, ¿por qué yo lo tengo clasificado a la vaca y al caballo como mamíferos? ¿Me entiendes? No es porque los dos sean de color café o los dos sean de color o tengan 4 patas, ¿me entiendes? No.
es porque tienen comportamientos y características similares, no valores de esos atributos iguales o similares. ¿Se entiende la diferencia? Ya fue. Hable. ¿Cómo es? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo allá? Antes que te vamos, ya te veo ahí, que ya, como nada, ya te veo para allá, no sabes. ¿Cómo sentarte ahí? ¿Cómo es? El objeto. El objeto es el que le da valor a los atributos. La clase no tiene valores. ¿Entiendes? Entonces los algoritmos de clasificación, digamos, lo que intentan es clasificar. Otra vez le dan un conjunto e intentan clasificar. Pero no porque los dos sean negros o negros, sino porque tienen características similares. ¿Sí? Entonces lo que hacen los algoritmos de clasificación es clasificar a los objetos por las características similares, no por los valores de los atributos similares, que es lo que hace la agrupación. ¿Ya? Eso en resumen, solo para que entiendan un ejemplo. Yo puedo tomar, digamos, y quiero ver, vamos a suponer que tengo sus datos, ustedes todos sus datos, de los datos personales, académicos y quiero clasificarlo en los que van a retirar la materia y en los que no van a retirar la materia. Entonces, si al comienzo de año yo hago un análisis de sus datos, entonces, ¿qué voy a encontrar con un algoritmo de clasificación? Voy a encontrar las características que atienden a que ustedes dejen la materia y aquellas características de aquellos que tienden a permanecer en la materia. Entonces, ¿qué voy a aprender de eso? ¿Qué es lo que hace que la gente retire las materias y qué es lo que hace que la gente permanezca? Entonces, si yo tuviera un registro de todos ustedes, imagínense, de todos los años que ustedes se registran, tomaran todos sus datos, una serie de cosas, ¿entiendes? Y al final del año, este la retiró, este la abandonó, este quedó hasta el final, ¿entiendes? Entonces, yo con toda esa data, luego podría generar un algoritmo de clasificación para descubrir qué características tienen aquellos que aguantan hasta el final. ¿Se entiende? ¿Y qué creen que descubriría y qué características tiene? Mira, la mayoría de los que aguantan, vamos a poner, que es lo que me sacaría un algoritmo. La mayoría son hombres, ¿me entiendes? Por decirlo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Son hombres que vienen de no sé, de provincia. ¿Me entiendes? Son gente que normalmente lleva materias en la mañana o en la noche. ¿Sí? Y así, ¿me entiendes? Si yo tuviera, son gente que trabajan o me salía gente que solo se dedica a estudiar, no tiene ningún trabajo, porque yo tenía registrado todos sus datos de ustedes, ¿están de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que me va a descubrir el algoritmo? Esas características que tienen aquellos que permanecen y también aquellas características de aquellos que no lo dejan. Entonces, cuando dentro de un grupo nuevo, yo les puedo preguntar cómo utilizar esa información como aprendizaje. Les puedo decir, a ver, vos venís de colegio fiscal o particular, venís de provincia o este, ¿cuántos años tenés? ¿Trabajás? Hacer. Y entonces les puedo dar, vos la vas a recibir. ¿Me entiendes? Puedo predecir, puede ser que no la retire, pero hay un cierto nivel de exactitud en eso, mientras más datos de gente tengo, que puedo predecir quiénes van a retirarla y quiénes van a permanecer. ¿Por qué? Porque el algoritmo analizó esos datos, los clasificó y me generó una regla de clasificación que luego yo puedo utilizar para determinar, digamos, quiénes son los más probables a que la retiren y quiénes son los que
con probabilidad mayor van a permanecer. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y quiénes pasan? ¿Y quiénes pasan? ¿Nos entendemos, verdad? De eso se tratan los algoritmos de clasificación. Y obvio se utiliza para un montón de cosas. En el área de recursos humanos, ¿sí? Utilizan algoritmos de clasificación para generar la característica de quiénes son empleados más, se puede decir, más fieles y empleados más tendientes a irse. Y entonces, por supuesto, cuando necesito decidir a quién volar, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, verdad? Utilizo esa base de datos y me genera el resultado que quiero. Estos son los que se tienen que ir. ¿Me entiendes, verdad? Lo utilizan mucho en las empresas de servicio para evitar, hay un término que se utiliza en empresas de servicio que se llama fidelización, ¿sí? Fidelidad de un cliente. Entonces, analizan esa información de los clientes para determinar qué clientes son los que van en los próximos 3 meses a irse de la compañía. Por ejemplo, las telefónicas utilizan, nosotros hemos hecho hace algunos años análisis de esta información, porque ellos quieren saber quiénes son los clientes que en los próximos meses van a irse de la empresa. ¿Y por qué quieren saber quiénes son los próximos que se van a ir? Porque quieren hacer algo para retener. ¿Entiendes, verdad? Entonces quieren intentar retener. ¿Sí? ¿Estamos? O quieren ver qué características tienen aquellos clientes que son fieles. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para, obvio, darle mayores beneficios a esos clientes que tienen esas características, porque saben que esos van a permanecer, no lo van a cambiar o va a ser muy difícil que cambie. ¿Sí? Igual la banca analiza mucho esa información, digamos, porque quiere saber cuáles son esas características para hacer que los clientes permanezcan, y de los nuevos cómo hacer para atraer clientes en ciertos segmentos que son más estables en los medios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces hay mucho estudio de esa información, digamos, para poder lograr entender ciertas características de sus clientes, ¿verdad? Porque les interesa entenderlo, ¿no? Porque cuando los entiendes, los puedes atrapar mejor, hacer que permanezcan. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces de eso se trata un poco la idea de los algoritmos de clasificación. ¿Se entendió algo? Más o menos, o nada. Ya entonces, miren un poquito, vamos a seguir viendo esto de las técnicas, y obvio vamos a hacer ejercicio de minería de datos. Pero bueno, los pasos se los digo rápidamente para terminar y se vayan ya. Ya está. Ya está cargando mochila. El primer paso, obvio, es determinar cuál es mi objetivo de análisis, cuál es el problema, qué quiero estudiar. El segundo tiene que ver con la preparación de los datos, hay que preparar los datos, porque los algoritmos no van a la base de datos y no, tienen que dejárselo bonito, listito, ¿no? Ya preparado. Entonces hay una limpieza, una transformación, una depuración de esos datos, hay que preparar los datos. Luego, por supuesto, hay que definir, digamos, ¿no?, las variables que se van a utilizar para el análisis, cuáles son los factores a tomar, elegir luego el modelo, el algoritmo, las técnicas que se van a aplicar, finalmente aplicar un modelo, digamos, ¿no?, y luego analizar los resultados. Si esos resultados satisfacen las necesidades de análisis o de los objetivos iniciales que se tenían, entonces se los puede ya aplicar. Si no, hay que volver para atrás para definir nuevamente. Al mirar los resultados que obtuvimos no son satisfactorios, hay que volver a
determinar si el problema que estuvimos analizando era el correcto, si las variables que consideramos son las correctas, si el proceso y los algoritmos que ocupamos son los correctos, y así normalmente la metodología KDD es recursiva, digamos, hasta que logramos obtener satisfacción. No es ciencia exacta, ¿me entiendes? Lo que te da normalmente son probabilidades de correctitud e incorrectitud de los datos, ¿no? Pero no te da un resultado que tienes que tomar mira, si el algoritmo dijo esto es lo que hay que hacer, ¿no? Porque como en todo, como en las estadísticas, si dice, mira, sale que la probabilidad del 90% que gane Juan Pérez en la próxima elección, ¿me entiendes? Puede ser la más alta, pero resulta que el día de la elección ganó el otro, ¿me entiendes? Y no fue que hicieron mal el análisis, ¿sí? Pero a veces es lo mismo. Hiciste el análisis de tendencia de ventas, estaba proyectado que te iba bien, hiciste una inversión, ¿verdad? Y cuando llegó la hora, vino un sur y estaba vendiendo helado, digamos, duró un mes y te echó a perder todingo el él. ¿Por qué? Porque obvio no estaba anticipado, porque en esa época siempre hizo calor, en los últimos 10 años un enorme crecimiento en las ventas, tocó las vacaciones, digamos, no era verano, llegaron mucha gente y se vendía. Cabalito este año, ¿verdad? Un bloqueo de camino, no llegaron nadie, ¿verdad? Encima se hizo frío y se va al tacho tu predicción. Hay cosas que no se pueden anticipar. Esto no es ciencia exacta, entonces lo que hacen los algoritmos de minería de datos te dan un resultado, pero no significa que son 100% fiables. Mientras más datos y mientras más tiempo utilices, es más probable que lo que te salgan, y no hemos acostumbrado a confiar en eso, ¿verdad? Porque obvio, aunque no sabemos que no tiene un 100%, la mayoría de las veces sí funciona y por supuesto puedo tomar una decisión basada en esos resultados. ¿Entiende la idea? Ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de que se vaya? No hay clase el miércoles. ¿Cómo? Miércoles no hay clase. ¿Miércoles? ¿Va a haber? ¿Por qué no va a haber? No, No, el jueves es feriado. El jueves es por cumplir. No, el lunes, miércoles y viernes va a haber clase normalito, no hay ningún Y me damos a Power BI. Ajá, el viernes vamos a ver los juegos de BI. El miércoles se supone que vamos a terminar de ver lo de análisis service. Se supone que tienen que traerlo hechito, se supone que ya lo tienen todito, se supone que nos van a mostrar, digamos, ¿no? ¿No vean? ¿Sí? Para terminar de ver eso. Y el viernes vamos a ver lo de Power BI para ver la vista. ¿Sí? ¿Entiendes? Igual hay que mostrar. Pregunta.